Bienvenidos a la serie La Biblia explicada, edición número 71. Un recorrido por las páginas de las Sagradas Escrituras, comentando textos que nos ayudarán a entender mejor los propósitos de Dios para quienes vivimos en el final de los tiempos. Serie producida y comentada por el hermano Nuno. El tema para hoy se titula Dales tú de comer. El texto de meditación ha sido tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 15 y 16. Escuchemos la palabra. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Estadísticas publicadas señalan que cada año en el mundo mueren cerca de 9 millones de personas a consecuencia del hambre. Donde vivo yo, donde vives tú, quizás esta cifra nos parezca una mentira porque estamos rodeados de suficientes alimentos. Pero en países como África, escasea el pan y la gente muere diariamente. De hecho, hace algún tiempo, dos fotografías me marcaron profundamente. La primera de ellas era una fotografía donde aparecía un niño que estaba siendo pesado en una balanza. Los que lo hacían con el propósito de verificar si todavía valía la pena alimentar a esa criatura para que siga viviendo. Había llegado donación de alimentos y no había suficiente alimento para todos, de tal manera que solamente acordaron alimentar a aquellos niños cuyo peso se pensaba que todavía iba a poder seguir sobreviviendo si es que era alimentado. Los que estaban por debajo del peso señalado simplemente eran apartados a un lado y morir lentamente viendo cómo otros comían y ellos perecían de hambre. La segunda fotografía que me marcó fue la tomada por un fotógrafo de apellido Carter, que a la postre logró ganar el premio Pulitzer a la fotografía a nivel mundial. Esta fotografía es la de una niña que está pereciendo de hambre, mientras que a su lado hay un buitre que está esperando que muera para poder devorarlo. Cuando fue llamado el fotógrafo Carter a recibir el premio Pulitzer a nivel internacional en mérito a la fotografía, fue televisado la escena y alguien llamó al canal y le hizo una pregunta a Carter. Le dijo: ¿qué final tuvo el niño o la niña? A lo que Carter contestó: la verdad que no sé, porque en ese momento ya mi avión partía y tuve que abordar el avión. No sé qué fin tuvo el niño o la niña. Desgraciada respuesta para él, porque enseguida volvieron a llamar y alguien dijo que ese día en realidad no había un buitre en la escena. Habían dos buitres, le dijo, y uno de ellos tenía una cámara fotográfica. Llevado por el remordimiento de su conciencia de que él no haya hecho algo por salvar la vida de esa niña, Carter, poco tiempo después, se quitó la vida, se suicidó porque no podía soportar el cargo de conciencia. Quienes han vivido por una etapa de hambruna, de escasez de alimentos, saben lo que realmente eso significa. Cuando era niño, cerca de donde vivíamos con mi familia, corría un pequeño río que nunca se secaba, y un poco más distante había un caudaloso río llamado río Utcubamba. En aquellos tiempos el agua fue escaseando, los alimentos no habían, los animales perecían de hambre. Recuerdo que en un lugar llamado Morerilla, donde había una cooperativa de servicios múltiples, o cooperativa de producción llamada Juan Velasco Alvarado, criaban bastante ganado vacuno de la raza cebú, y cuando llegó el tiempo de hambruna no hubo pasto para los animales y esos perecían diariamente, a tal punto que los animales se veían tirados en el campo como morían lentamente. El agua del pequeño río donde vivíamos se secó, los pozos también se secaron y el río caudaloso se convirtió en apenas un riachuelo
que yo como niño lo podía cruzar caminando de una orilla a la otra. Recuerdo que mi madrecita en una ocasión me dijo: hijo, vamos a buscar agua. Caminamos durante un largo trayecto por el río seco y de pronto mi mamá escuchó que algo goteaba y al abrir unos carrizales vio que lentamente, gota a gota, caía un poquito de agua producto de una filtración. Mi mamá colocó allí el balde y luego lo cerró nuevamente los carrizos. Fue en horas de la mañana, aproximadamente 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde cuando regresamos ya el balde había llenado de agua limpia y cristalina. Si en el pasado hubieron hambrunas, en el futuro sin duda que también las habrá. Y las Sagradas Escrituras nos mencionan que llegará el día cuando el salario de un obrero apenas alcanzará para comprar menos de 1 kilo de trigo, y con un día de trabajo ese jornal alcanzará apenas para poco más de 2,5 kilos de cebada. Sin embargo, hay un hambre peor al que los seres humanos no prestamos la menor importancia. Es un hambre que no solamente causa la muerte física, sino también la muerte del alma. El profeta Amós, escribiendo en el capítulo 8 de su libro, en los versículos 11 y 12 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, discurrirán del norte a oriente buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Actualmente vivimos en un tiempo donde hay libertad de conciencia. Tenemos la oportunidad de acercarnos a las Sagradas Escrituras y leer cuál sea la voluntad de Dios para nuestros días. Sin embargo, en el pasado hubo un hambre espiritual que la gente con desesperación buscaba la palabra de Dios, pero estaba prohibida. Ay de aquel en cuya casa o en cuya presencia hallaran un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Era inmediatamente conducido a las plazas públicas y allí era quemado vivo. Durante más de 1200 años sucedió esta atrocidad, y en el futuro, según las Sagradas Escrituras, se volverá a repetir. Habrá una gran persecución contra todos los que predican la palabra de Dios, y en esos días el Señor no, o mejor dicho, en aquellos días la palabra del Señor no se encontrará. La gente buscarán ansiosos conocer cuál sea su voluntad, pero no lo encontrarán. En esas circunstancias ellos clamarán por el pan espiritual, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, tú y yo somos llamados a dar de comer a la gente. Tal vez no tenemos la oportunidad de darles un alimento físico, pero sí podemos compartir el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Quizás alguien diga: yo no sé predicar, no conozco nada de la Biblia, pero sin embargo, sé que puedes compartir los videos que muchos predican acerca de la palabra de Dios. Si puedes compartir chistes vulgares, si puedes compartir escenas de ti mismo bailando o haciendo algún trabajo secular, ¿por qué no puedes compartir un video donde se da a conocer la palabra de Dios? Es muy sencillo. Simplemente tocas la flechita que aparece en este video y te salen varias opciones. Una de ellas dice compartir. Lo puedes enviar a tus amigos o lo puedes guardar en tus archivos para que más tarde tú lo puedas compartir con aquellas personas que crees que realmente aprecian y necesitan la palabra de Dios. Hoy Dios te dice: dales tú de comer. El mundo está pereciendo de hambre. Está pereciendo en las tinieblas por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Tú y yo hemos sido llamados a alimentar a la gente. Que Dios te bendiga y que podamos cumplir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros en los días actuales. Que Dios te bendiga.